a los supuestos. Miedo, de acuerdo a la psicología, son una de las 6 emociones que tienen los seres humanos. Miedo. Pero cuando escuchamos el miedo, nos aterramos. Decimos porque sentimos miedo, que es un sentimiento, pasa ya de tener las emociones de todos nosotros, hasta todos los animalitos tienen miedo, pero el sentimiento pertenece a la humanidad, a ti y a mí. Pero hoy es a los supuestos que tenemos nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son esos supuestos? El supuesto es algo que ha tenido por certero aun cuando no haya sido probado. El supuesto no ha sido probado. Pensamos que es una realidad al miedo, porque si nosotros colocamos en contraste o analogía de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo supuesto no es una convicción que es realidad de lo que Dios te dice y lo que Dios, que es el gobernador que sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro, Él no nos dice. Pero lo supuesto es esa probabilidad que nosotros creemos, pero no ha acontecido y generalmente es para el mal, como ocurrió con Génesis capítulo 2. Dios le dice que de cierto os digo, el día que comiere del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día morirá. Ahora, Dios le dijo una certeza, no coman de ese árbol a los seres humanos. Pero ¿qué hizo los seres humanos? Dice la escritura que por causa de la serpiente que era astuta más que todos los animales que existía en el huerto, convenció a la mujer y le dijo, pero como Dios te dijo que no comiera del árbol, que pueda ser igual que él. Y todas estas, la mujer fue convencida por la serpiente y tomó del fruto. Ahora, el fruto no dice la escritura si fue una manzana o una papaya o una lechosa en otros países. Dice que fue un fruto. Cuando comió del fruto en ese momento, dice la escritura en Génesis capítulo 3, verso 7, quiero que lo tengan muy presente, dice la escritura que en ese momento se le abrieron los ojos. ¿A quién? A la mujer, al hombre. Y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Ellos no sabían que Dios siempre recorría el jardín. Sí, sí lo sabía. Pero ocurre esto. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no lo viera. Eso ocurre cuando alguien, en este momento, un niño grande, no pequeño, se esconde, está desnudo, no quiere que lo vea. Eso ocurrió desde Adán. ¿Por qué se escondió? Está en el versículo 9 del capítulo 3. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde está? Dios le preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está la posición donde yo te dejé? El verso 10. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Miedo a lo supuesto. ¿Sí? Miedo al castigo. Miedo que lo iba a condenar porque no obedeció lo que le había dicho. Y por eso me escondí. De ahí comienza la historia de los supuestos miedos que tienen los seres humanos, que tenemos hoy día. En los miedos a lo supuesto, que Dios le iba a castigar, que Dios le iba a condenar, que Dios le iba a enjuiciar, pero no fue así, porque la escritura nos habla que el creador del universo siempre, Dios, siempre ha querido que la humanidad tenga lo mejor. Por eso que en la escritura, cuando Dios quería que tener la relación desde el principio, cuando le dio la autoridad al hombre y la mujer, quería que nuevamente tuviera esa relación con él. ¿Qué sucedió? Dice la escritura en Génesis capítulo 5, verso 32, dice la escritura que Noé tenía
500 años cuando nació Sem, Cam y Jafé. Fueron los hijos de Noé. Luego la escritura nos dice en Génesis 7:6 que en ese momento Moisés era de 600 años cuando comenzó el diluvio. ¿Qué sucede? Cuando comenzó la lluvia, dice la escritura que fueron 40 días y 40 noches lloviendo continuo. Si en nuestros países llueve 3 días o 5 días continuos, ocurre que hay muchas eh, trancones o muchos que hay que las personas deslaves de tierra, ocurre lamentablemente catástrofe, solamente 3, 5 días. ¿Cuánto más fue el día? Fueron 40 días y 40 noches. ¿Qué dice la escritura? Que en ese momento dice la Biblia que no se detuvo, llovió y Noé, juntamente con su familia, dice la escritura que fueron 8 personas que se salvaron, que fue Noé, la esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. Y los animales también entraron por pareja de cada especie. De todas estas estuvieron en la embarcación 370 días en un barco. Tenía toda la provisión. Dios cuando manda algo, da la provisión. No solamente envía a las personas a la deriva, sino le envía un direccionamiento específico. Y ese direccionamiento fue no dejarlo abandonado en la alimentación y en todo el cuidado que requerían ellos. Luego, cuando de, de, Dios le dijo lo siguiente, cuando hubo esta promesa en Génesis capítulo 9, verso 8, dice que, dice Dios en el verso 8 de Génesis capítulo 9, Dios le dijo a Noé y a sus hijos, hago este pacto con ustedes, sus descendientes y a todo ser viviente. Dios le está diciendo, voy a hacer un pacto con ustedes, pero también voy a hacerlo con los animales, de todos los seres vivientes, y las aves y los animales salvajes domésticos que desembarcaron con ustedes. Le prometo a ustedes que nunca más usaré un diluvio para terminar la raza. Dios le está diciendo, nunca más voy a acabar la humanidad o los seres vivientes con un diluvio. Luego, en el verso 11, les prometo a ustedes que nunca más usaré un diluvio. Y en el verso 12, que es muy interesante, y Dios dijo, esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todos los seres vivientes. Mi pacto continuará por todas las generaciones. Eso quiere decir que no fue solamente con Noé y sus hijos, es para ti y para mí el día de hoy, que el pacto es perpetuo a través del tiempo. Y en el verso 13, en las nubes cuelgo mi arco y el arco iris, que servirá como señal del pacto que yo hago con el mundo. El arco iris es un pacto que hizo que cada vez que el arco iris apareciera, era el pacto, la señal que Dios le dio a la humanidad y a los seres vivientes. En el verso 14, cuando yo pongo nubes sobre la tierra y el arco iris aparezca en las nubes, en el verso 15, me acordaré del pacto que tengo con ustedes y con todos los seres vivientes. Dios se acuerda del pacto que él hizo con Noé. Él quiere que tú y yo, nosotros lo recibamos, lo que dice en el verso 16. Cuando el arco iris esté en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto eterno que tengo con todos los seres vivientes sobre la tierra. Mire qué maravillosa. Esta palabra de nosotros es de decir y tener en cuenta que el Padre es bueno, el Padre es bueno. A pesar que murieron muchas personas, no recibieron lo que Noé le había dicho, que se iba a caer un diluvio, porque en ese momento no existía lluvia, solamente era un rocío. Un rocío es cuando nosotros nos levantamos muy temprano y vemos las hojas humedecidas. Eso se le llama condensación. Eso es lo que existía en el tiempo de Noé, pero después de la lluvia murieron muchas personas. En el libro de Isaías, capítulo 54, verso 9, en Palabra de Dios para Todos, en la primera parte, así como le prometí, ¿a quién le prometió? A Noé, a ti y a mí, que nunca más volvería a inundar la tierra con un diluvio.
la buena noticia. Ahora, en el verso, la segunda parte de ese verso 9, así he prometido nunca más enojarme contigo ni amenazarte. Sí, Dios está diciendo, no me voy a enojar contigo. ¿Cuál es la señal? El arco iris. Cada vez cuando tú miras el arco iris, cuando miramos el arco iris, Dios está diciendo, ya no te voy a amenazar, no te voy a acusar. Y además te dice, no estoy enojado contigo. Es una palabra de saltar, de decir que Dios no está enojado conmigo. Es una palabra importantísima de tú lo recibas. Cuando ves el arco iris, Dios no está enojado contigo. Y si yo cometí, y la pregunta que puedes pensar y decirte, si yo cometí un robo, ¿está enojado conmigo? No. ¿Hay consecuencias? Sí. De esa acción, por supuesto. Pero si alguien abortó, Dios está enojado y lo juzga. No, hay consecuencias, sí, de las acciones que tomamos. Pero el Padre Celestial hoy nos recuerda, no está enojado contigo. Recibes el amor del Padre Celestial en la persona de Jesús. Hoy yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy recibo de tu amor. Hoy recibo de tu gracia abundantemente. Hoy, de tu amor en la persona de Jesús. Hoy, gracias Jesús. Así como ustedes se encuentran, coloquen en sus manos derecha en su corazón y van a cerrar sus ojos y van a escuchar cada palabra que yo le voy a decir en este día. Padre Celestial, hoy declaro sobre tu vida, declaro que todo lo que te ha obstruido durante mucho tiempo hoy se quita, se Padre Celestial, hoy se rompe completamente y tú recibes el amor continuamente en la persona de Jesús. Hoy, abundantemente. Hoy declaro sobre ti, se despierte continuamente que Él te ama ante todas las circunstancias que tú has pasado, Él te ama profundamente y hoy se rompe de ti todo de no poder recibir durante muchos años. El amor hoy sale de ti completamente por la gracia del Padre Celestial hoy.